Bueno, hoy termina este tramo del ciclo del mes de julio. Ayer me preguntaba Ángel, me preguntaba un poco el eje que yo había tomado para este mes y como bueno, bastante atípico por cómo ha estado dividido. Las dos primeras charlas sobre controversias, sobre parte, digamos, de la historia del psicoanálisis, y bueno, y después el martes pasado Carlos Solero hablando de arte, y hoy también, pero desde otra perspectiva. Entonces yo le decía que había sido rocambolesco. Sé que para los jóvenes rocambole no es el rocambole que yo oí nombrar alguna vez siendo muy niña, porque es un dibujante, ¿no? Es el dibujante que tomó ese nombre, pero bueno, el rocambole artiano es un personaje de un folletinesco, digamos, de un autor francés, que, bueno, vivía diversas aventuras. Y que yo le puse en el programa como epígrafe, porque me pareció que era un epígrafe que venía a cuento del ciclo, tomando incluso el tema de las controversias, un párrafo del Juguete Rabioso que dice: y en aquel instante, antes de hablar, pensé en los héroes de mis lecturas predilectas y la catadura de rocambole, del rocambole con gorra de visera de hule y sonrisa canalla en la boca torcida, pasó por mis ojos incitándome al desparpajo y a la actitud heroica. Bueno, un poco puede ser este el espíritu. Y también un poco la frase que nos evocaba, maravillosa, que nos evocaba el otro día Carlito Solero, que es del prólogo a los lanzallamas, donde él dice más o menos que el futuro será nuestro a pura prepotencia de trabajo. Así que bueno, gracias. Entonces lo escuchamos a Ángel Fernández, que es psicoanalista, docente de la Cátedra de Discursos Psicológicos Contemporáneos de la Facultad de Psicología, y que va a hablar sobre psicoanálisis en la literatura rioplatense, arte precursor de Freud. Gracias, Ángel, y te escuchamos. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Quiero agradecerle a Lidia García, que es una amiga que confía en que se puede armar una conversación entre psicoanálisis y la literatura. Le quiero agradecer a Valentina Bona, que es mi aliada en la Facultad de Letras, a todos los amigos de la Facultad de Psicología y especialmente a la Cátedra de Discursos Psicológicos Contemporáneos, cuyo jefe de cátedra es el profesor José Luis Comas, a todos los compañeros también, porque es uno de los pocos lugares que me quedan a mí por lo menos, donde se puede estudiar y escribir, y la verdad que pudimos hacer de nuestras diferencias el motor de una lectura y podemos sostener una conversación de la que aprendemos siempre. Por último, por supuesto, agradecerle a Laura Capela, a Marcos Denal, a Carlito Solero, y agradecerle especialmente porque la verdad que me permitió, en realidad me obligó, cuando me invitaron, me metieron a trabajar en algo que yo había empezado hace unos años, dando unas conferencias ahí en Homo Sapiens sobre Oscar Mazota, que se llamaba Estimado Oscar Mazota. Ni el nombre le había puesto yo porque me lo había sugerido Germán García. Yo trataba de hacer un curso de lecturas ahí, estaba estudiando yo un poco la historia del psicoanálisis, un poco la historia de Mazota y la exponía en público. Pero ese fue un buen momento. Después escribí un pequeño artículo para una revista que se llamaba se llamaba 30 años sin Mazota, silencio y comunidad. Entonces ahí me parece que Mazota lo que hacía era hablar del sexo, de la moral y de la economía de una manera que nadie había hablado, o sea, poder conjugar, sí, también probablemente conjugar estos tres registros del sexo, la moral y la economía de una manera inédita en la Argentina. Esa era la tesis que yo manejaba en ese momento. Pero cuando me invita Laura, me di cuenta que yo me había quedado cortísimo, que sabía muy poco en realidad de aquello que había expuesto. Entonces me disparó para escribir, por eso traje estos libros, pero no se preocupen que no los voy a atiborrar, simplemente los traje un poco como elemento contrafóbico, pero también porque me pareció que podía ser divertido, si me tienen un poquito de paciencia, que les pido de entrada, un poquito de paciencia, compartir algunas lecturas, que siempre es un ejercicio que me parece que es aclaratorio y es amable para poder entender lo que les quiero plantear un poco hoy, que es muy simple y lo vamos a dividir en dos partes para que no se haga pesado, a pesar de las citas y las referencias.
Por un lado, vamos a hacer una trenza con Oscar Mazzotta, con Roberto Arlt y con Ricardo Piglia, que es un crítico que yo quiero mucho y escritor también. Esta trenza entre estos tres nombres, lo que quiero ver un poco en la primera parte es la posición de ellos como lectores, o sea, cómo lee Mazzotta Arlt, cómo lee Arlt la literatura y la sociedad, cómo lee Piglia a estos dos autores, es decir, tratar de ubicarlos a ellos de manera muy acotada, pero de entrada ubicarlos a ellos como lectores, ¿no? Ver cómo leen. Teniendo en cuenta que el problema de cómo leer, que es un poco el problema que quiero plantear hoy, dónde ubicarse para leer, desde qué lugar leer, cómo leer, es solidario del problema de cómo narrar, cómo decir, desde qué lugar decir esas cosas que no sabemos bien cómo decir, ¿no? Esas cosas que tienen que ver siempre con esos puntos límites del discurso donde nos quedamos sin palabras o donde no nos asiste la razón, ni el lenguaje, ni el saber, y tenemos que siempre inventar de algún modo una orientación simbólica que no está dada de antemano y tenemos que ver cómo hacemos para decir ahí, en ese borde. Esa sería como la primera parte. Y después la segunda parte, que sería como el núcleo de lo que quiero compartir con ustedes, que es, esto me molesta un poco, no sé si se escucha ahí o no se escucha nada allá atrás. ¿No se escucha si hablo así? ¿Se escucha bien? ¿Seguro? Bueno, entonces voy a hablar así que me siento más cómodo. ¿Lo estamos grabando? Bueno, la segunda parte, les decía, lo quiero ubicar en relación a un texto justamente de Piglia, que se llama Improvisaciones sobre un tema de Oscar Mazzotta, donde él hace un análisis crítico muy interesante sobre el texto más conocido de Mazzotta, por lo menos el más popular, digamos, que es Roberto Arlt, yo mismo. No sé si alguno lo escuchó, pero es un texto donde él, del año 65, de Mazzotta, donde él presenta, por invitación de Jorge Álvarez, que falleció hace poco, su propio libro, Sexo y Traición en Roberto Arlt, que había escrito en el 57-58. O sea, varios años antes había escrito Sexo y Traición, y en el 65 él presenta su libro bajo este título, Roberto Arlt, yo mismo. Entonces, lo que quiero hacer ahí es mostrar un poco qué lectura hace Ricardo Piglia de ese texto, que es un texto para mí inaugural del psicoanálisis en Argentina, y qué podemos decir nosotros si hacemos un ligero corrimiento de lectura y empezamos a leer con la historia del psicoanálisis, porque otra de las cosas, y esto es la última cuestión que quiero compartir, es que no es lo mismo leer sobre todo la historia del psicoanálisis con la historia del psicoanálisis que leerla sin la historia del psicoanálisis. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si nosotros no contemplamos la historia del psicoanálisis, podemos decir que el psicoanálisis entró en 1910, con un médico chileno que habló por primera vez de Freud. Pero que alguien mencione por primera vez el nombre de Sigmund Freud, no necesariamente quiere decir que Freud haya llegado a la Argentina, ¿no? Para que Freud llegue a la Argentina tiene que haber una lectura de Freud y una práctica que tengan que ver con los postulados freudianos. Y eso recién va a ocurrir en un primer momento, en 1942, con la Asociación Psicoanalítica Argentina, que toma el programa Nueva York, que toma la orientación norteamericana del psicoanálisis, y después va a ocurrir con Oscar Mazzotta, que toma lo que hoy conocemos, en ese momento no existía así, como la orientación lacaniana, que es la escuela francesa, el discurso de Lacan, ¿no? Entonces, no es lo mismo leer los acontecimientos si incluimos la historia del psicoanálisis o si la dejamos afuera. Bueno, empezando entonces, después algunas conclusiones generales que disparen la conversación. Bueno, hay un mito, ¿no?, que el mismo Mazzotta contribuye a instalar, que es el mito de que Mazzotta lee mal, que Mazzotta lee poco, que es un poco vago para leer, que no tiene las herramientas teóricas adecuadas, ¿no?
Este es un mito que circula muy bien, o sea, que no era un clínico, que le faltaba experiencia clínica, es decir, es un Mazota que está caracterizado por todo lo que le falta. Esto ha aprendido mucho, digo, el mismo Mazota también avaló esto. Bueno, la verdad es que Mazota era un lector enorme, era un grandísimo lector. Y a partir de esa gran capacidad de leer, de darse cuenta, digamos, dónde estaban las cosas importantes, es un gran creador de formas, ¿no? Es un gran creador de formas para el psicoanálisis, un enorme creador de formas. Digo, formas, por ejemplo, una forma de contar la historia del psicoanálisis desde adentro del psicoanálisis, que es lo que hace cuando va a Francia a contar a los lacanianos que habían fundado una escuela en Argentina, ¿no? Inventa una manera de narrar el psicoanálisis que no existía, porque el psicoanálisis lo contaban los historiadores, o lo contaba la APA, pero nunca desde la introducción del lacanismo se había contado la historia del psicoanálisis. Mazota inventa esa manera de contar. Inventa, bueno, después vamos a ver con Roberto Allo mismo, un modo de relatar los casos en la Argentina completamente inédito, porque hasta ese texto, en Argentina los casos se relataban con la noción de un profesional que sabía y un paciente que sufría, sin saber. El saber estaba del lado del que contaba el caso, ¿no? Y el paciente no sabía, sufría y estaba nítidamente del otro lado. Con Mazota esto se trastoca, porque él pone Roberto Allo mismo, o sea, no presenta un paciente, presenta un escritor, él se mezcla con ese escritor y empieza a hablar de él como paciente, como analizante, como sufriente, empieza a cambiar este metalenguaje del saber psicoanalítico, lo empieza a modificar en una suerte de, vamos a decir, historia del sufrimiento. Es un cambio importante en el relato de casos en Argentina. Incluye esta historia del sufrimiento, la historia del sufrimiento de él, en primer lugar. También la de Arlt, y podríamos decir la de nosotros mismos. Porque este texto, yo digo bien, se podría llamar Oscar Mazota, Roberto Arlt, nosotros mismos. Tranquilamente, los que lo leyeron lo pueden entender, o si lo van a leer con esta clave, lo van a ver rápidamente, y los que no lo leyeron todavía, la idea es que cuando termine esto, tengan ganas de leerlo. Espero no ser demasiado pesado, y darle ganas de leer ese texto. Que tiene ese valor histórico, ¿no? Cambiar la forma de contar las cosas. Bueno, y la otra creación de formas, hablando de la creación de formas, Mazota como creador de formas para el psicoanálisis, está la forma de la institución, como forma del 74, una institución de psicoanálisis, donde también era un modo de narrar el psicoanálisis que no pasaba por Estados Unidos, no pasaba por Nueva York, no pasaba por la psiquiatría norteamericana, ¿no? Otra cosa que hace Mazota muy importante es que localiza, porque no les conté el título, que en realidad es lo que tenía que haber empezado por el título, ¿no? Porque Freud, Arlt, precursor de Freud, literatura rioplatense y psicoanálisis. Bueno, está obviamente robado del texto de Borges, que está en otras inquisiciones, no lo voy a leer eso, el texto de Borges que se llama Kafka y sus precursores. Es un texto conocido, algunos lo conocerán bien. Pero ahí lo que básicamente plantea Borges es que todos los grandes escritores crean sus propios precursores, y entonces arma un listado de precursores de Kafka. Por supuesto que hace falta Borges para hacer la mediación y decir quiénes son los precursores de Kafka, ¿no? Porque sin Borges estos precursores nadie los cuenta. Y por supuesto hace falta Mazota para decir que Freud, como un gran escritor, que lo era, además un gran escritor, hay que rescatar a Freud como gran escritor, sobre todo en los escritos breves de Freud, no en los más enredados, vinculados a la teoría y a la disciplina, sino en esos escritos breves donde él cuenta pequeñas cositas que le han pasado. Este gran escritor que es Freud, hace falta Mazota como mediador, ¿no? Para que aparezca Arlt como un precursor. Pero no solo Arlt, porque el título es un poco irónico. En realidad, la gran operación Mazota ahí es conectar al psicoanálisis con la literatura rioplatense, que era algo que no se había hecho nunca tampoco. ¿Por qué digo conectarlo? Bueno, porque indudablemente se pone a trabajar sobre Arlt en el texto Sexo y Traición, que algunos dicen, bueno, todavía no sabía nada de psicoanálisis. No es cierto, eso hay que corregir históricamente eso, el 50 y pico, 58, 57, 58, 59, Mazota ya tenía manejo del psicoanálisis por la revista de Pontalí,
que publicaban por la revista Desarte, donde escribía Pontalí. O sea que Mazzotta ya cuando escribe Sexo y Traición tenía una clara idea, o por lo menos un esbozo importante, ya estaba metido en la lectura de Lacan, y ni hablar, ¿cómo? Basta leerlo. Ni hablar en el 65, que es cuando escribe Roberto yo mismo, o cuando hace esta presentación, ¿no? Así que tenía un manejo bien claro de la cuestión. Y va a conectar con art primero. Nosotros podemos decir, bueno, con la literatura rioplatense, y está muy bien esa operación. Porque mucho antes de que Freud apareciera en Argentina, ya estaba Macedonio Fernández, ya lo teníamos nosotros acá, a Macedonio escribiendo sobre la vigilia y el sueño y esta frontera difícil de definir entre lo que era la vigilia y el sueño. Muchos años después Lacan, Lacan va a resonar para nosotros esta frase de Lacan que dice: nos despertamos para seguir durmiendo. En el sentido de que uno está durmiendo y en el sueño, cuando aparece un elemento insoportable, uno se despierta a esa realidad que lo tranquiliza para seguir durmiendo con respecto a ese real que se despierta en el sueño, ¿no? Ahora, todos estos juegos entre vigilia y realidad ya estaban planteados por Macedonio, muchísimos años antes, incluso antes que se empezara a hablar de Freud en nuestro país. Si queremos entender la no proporción sexual, digamos, esta diferencia de los sexos freudiana, esta desproporción entre el modo de gozar de la mujer y del varón, que no hay armonía, no hay acople, digamos que uno goza para un lado y el otro para el otro, y ahí hay una falta de buen encuentro, vamos a decir, en cuanto a los goces al menos, ¿no? Todo eso está en Juan Carlos Sonetti, lo pueden leer tranquilamente. En muchos de sus relatos, que no son ajenos a Borges también, en La vida breve, en algunos de sus cuentos, ¿no? Y así podemos seguir armando la lista. ¿Qué es lo que encuentra Mazzotta en art? Bueno, yo pongo ahí en la gacetilla algo así como la sobredeterminación y el sujeto dividido, que es un tópico del psicoanálisis. Esta cuestión de que no somos un yo autónomo, esta cuestión de que no somos libres, en el sentido de tener una libertad absoluta para movernos a nuestro antojo para donde queremos. Esta cosa que hoy está tan de moda, que es el tú puedes, la fuerza de voluntad, bueno, todos estos clichés que vienen de Estados Unidos, ¿no? El yo autónomo, el yo libre, el yo consciente y pudiente, voluntaristamente pudiente. Bueno, antes de que se instale el discurso freudiano en Argentina, ya estaba Roberto Art mostrando la sobredeterminación que lo social producía sobre los sujetos, al punto que se puede decir que el juguete rabioso, si ustedes, hay análisis crítico que lo trabajan muy bien, podemos encontrar esta estructura de la determinación en 3 pasos. El primero es el paso, por ejemplo, el juguete rabioso, ¿no? Arranca con esta cosa de la proeza. Está la idea de la proeza vinculada al inmigrante, que es un tipo que parece que no está vinculado a las determinaciones sociales a las que están vinculados los otros. Voy a escribir el gran libro, voy a ser un gran artista, voy a producir el gran robo, voy a robar un banco, no sé, esta idea de la proeza con la que se entra en la vida social, ¿no? ¿Cómo se aprende la vida social en arte? Bueno, por la vía de la proeza, ¿no? Después, obviamente, lo que aparece es el mundo del trabajo. La proeza se cae. El mundo del trabajo aparece el jefe como la encarnación material, digamos, de la subordinación al capital, digamos, y el matrimonio es una figura en arte muy importante donde el matrimonio es una figura de 2 caras, donde está la belleza de la esposa y la fealdad de la suegra, ¿no? Que también empujan al pobre infeliz, digamos, a trabajar, a producir, ¿no? Porque entonces la proeza vuelve a caer. Entonces ahí es donde hay un nuevo intento de este sujeto sobredeterminado, de incluir algo de esa magia que ¿no? Aparece Art diciendo yo quiero leer y me mandan a laburar, ¿no? De incluir eso en alguna actividad. Y se encuentra con que en todas las actividades que emprende todo el mundo le dice lo mismo: mira, no necesitamos escritores acá, necesitamos un burro de carga que trabaje, una bestia de carga que trabaja, así lo escribe Art. Y ahí es donde se derrumba esta ilusión de la proeza y dice Art: caemos en la delación, delatar, pero no delatar
al poderoso, sino delatar a un semejante humillado. Es decir, esta voluptuosidad sufriente de prenderle fuego a un pordiosero, ¿no? Humillar a un humillado, dice Mazzotta, mejor dicho. Bueno, por el momento parece ser lo mismo. Entonces la delación, delatar a un humillado, que es el episodio donde Astier delata al Rengo, el simpático feriante, como dice Mazzotta, lo acusa con la policía de un robo que se va a cometer y lo meten preso al pobre Rengo, que eran amigos, eran como hermanos, entonces queda esa cosa horrible entre ellos. Bueno, pero la delación es como el colmo de la sobredeterminación, que queriendo tomar distancia de la humillación de pertenecer a una clase sobredeterminada, una clase social sobredeterminada, termina convalidando los valores de la clase que lo somete. Entonces es un encierro que muestra muy bien el juguete rabioso, ¿no? Este encierro, esta sobredeterminación, esta falta de libertad, es un tópico permanente en Freud. Digamos, el fatalismo freudiano es uno de los aspectos más insoportables de Freud. La falta de optimismo en Freud. La falta de optimismo en Freud no es porque Freud sea un tipo pesimista, porque el neurótico es pesimista. Los neuróticos somos pesimistas porque el pesimismo es confortable siempre. Siempre es más fácil decir no me va a salir, me quedo en casa, que hacer la apuesta y bancarse si sale mal. No es que sea pesimista, decía. El punto es que Freud, como hemos señalado en otra oportunidad, o hemos señalado juntos con el profesor Enal, Freud no es moralista. La teoría freudiana no es una teoría moralista. Es decir, no es una teoría que está todo el tiempo diciendo lo que está bien y lo que está mal. Porque lo que está bien y lo que está mal para Freud lo dice el analizante, no lo dice Freud. A diferencia de todos los otros discursos, el discurso médico, el discurso religioso, donde el bien y el mal, por supuesto, están en manos del oficiante, ¿no? Bueno, me metí en varios problemas, sí. Pero bueno, a ver, les quería mostrar también una cosa que dice, porque otra cosa que capta Mazzotta, estoy un poco desordenado con la exposición, pero después, se irán acordando, espero, confío en ustedes como una audiencia inteligente, o irán anotando y me preguntarán. Porque en realidad son todos como pequeñas pinceladas que quiero ir planteando para armar alguna figura, digamos, para que al final quede alguna figura que yo de antemano no la tengo todavía registrada, pero que estoy seguro que si vamos pincelando se va a armar. Otra cosa que capta Mazzotta de Alt es que es un tipo atópico, sin lugar. Eso lo dice en 6 intentos frustrados de escribir sobre Art. Mazzotta en ningún momento dice lo que él piensa sobre algo, es decir, Al es tal cosa, es una escritora así, es una escritora así. Nunca lo dice. Escribe sobre Al, pero jamás dice. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Mazzotta es lo que Al dice de nosotros, lo que Al lee en nosotros, no él proponerse como un lector de Al. ¿Se entiende la torsión que hace Mazzotta? Pero, ¿qué dice Mazzotta? Dice, es más interesante escuchar lo que las izquierdas y las derechas, la crítica de derecha y la crítica de izquierda, dicen de Al. En lo que dicen de Al, como después vamos a ver en lo que dicen de Mazzotta, se pueden leer los prejuicios de la posición de que enuncia. Bueno, los juicios y los prejuicios. Es como como Yvonne, princesa de Borgoña en Gombrowicz, que es como una mujer extraña que un príncipe recoge y lleva al castillo, que prácticamente no habla y es como una sonsa, como una tonta de la cual todo el mundo se burla, pero esa presencia inerte empieza a revelar las miserias de los que viven en el palacio, ¿no? Entonces, Mazzotta registra como esta presencia inerte que viene de algún modo a desnudar las tonterías de clase, dice en algún momento, ¿no? Y tomo como ejemplo a José Bianco, todo de un libro, Ficciones Argentinas, una antología de lecturas críticas, un texto de Piglia, que se llama, bueno, sobre Roberto Al, una crítica de la economía literaria. Y ahí, fíjense lo que dice José Bianco de Art, porque está el otro mito, bueno, que en parte es cierto, de que Al era mal escritor, ¿no? Que escribía mal.
Bueno, se sabe hoy que Borges también escribía mal en el sentido que no escribía como Thomas Mann, dice Piglia, ¿no? Por eso no le dan el Nobel. No era un gran escritor en el sentido de los grandes relatos. Nunca escribió un relato de más de 10 páginas. Esto lo dice Piglia en su curso sobre Borges. Le pareció una vulgaridad a Borges extenderse tanto. Era una escritura de concisión, dice. Después dice, no, yo soy vago, en realidad. A eso le llaman concisión, pero yo soy vago. Siempre ese recurso antiyoico de Borges. Pero fíjense cómo habla José Bianco, que es un hombre, un cheto, instalado de Sur, un buen escritor, digamos, un tipo que escribe bien. Dice, no era un escritor, sino un periodista, en la acepción más restringida del término. Hablaba el lunfardo con acento extranjero e ignoraba la ortografía, qué decir de la sintaxis. Hemos visto, insiste Bianco, que le falta no solo cultura, sino sentido poético, gusto literario. Y después sigue. Y hacia esa misma época, escribe Bianco, aunque Roberto Al conservara todavía lectores, no creo que infundiera respeto a ningún intelectual de verdad, como él, ¿no? Así hablaba de la derecha, bueno, por lo menos este buen escritor de derecha que era José Bianco, así hablaba de Al. Esto lo recoge Piglia. Pero lo que quiero mostrar es lo interesante de Al, que recoge también Mazzotta, es que a Al no le interesaba escribir bien. No le preocupaba en lo más mínimo escribir bien, ni ser alguien importante en el sentido que los valores la clase dominante imponía. En ese sentido es inverso a su personaje. Entonces concluye Piglia. Ahora bien, ¿y si esto que sirve para desacreditarlo fuera justamente lo que él no quiso dejar de exhibir? Sus faltas. Lo mismo que hace Mazzotta. Quiero decir, ¿y si el mérito de Al hubiera sido mostrar lo que no hay, hacer notar la deuda que se contrae al practicar sin título la literatura? Esto es lo interesante en Al, en Mazzotta, y también de algún modo en Piglia, que es heredero de estos dos, ¿no? Los tipos no quieren participar en el sentido habitual del término en la cultura, ¿no? Hay una posición respecto a la cultura, y esto es muy importante, sobre todo fundamentalmente en un país dependiente culturalmente, económicamente, políticamente, como en la Argentina. La posición que tenemos respecto a la cultura es muy importante, y acá sí le conecto una autobiografía breve que hace Roberto Al de sí mismo. No quiero hablar yo de Roberto Al, que lo pongo a él hablando de sí mismo, ¿eh? Siguiendo esta línea de no quiero escribir bien, no me interesa escribir bien. Fíjense cómo se pinta en el diario Crítica, ¿no? Dice, me llamo Roberto Christopher Senard y nací en una noche del año 1900 bajo la conjunción de los planetas Saturno y Mercurio. Me he hecho solo. Mis valores intelectuales son relativos porque no tuve tiempo en formarme. Tuve siempre que trabajar y en consecuencia soy un improvisado o advenedizo de la literatura. Esta improvisación es la que hace tan interesante la figura de todos los ambiciosos que de una u otra forma tienen la necesidad instintiva de afirmar su yo. Creo que la vida es hermosa, solo hay que afrontarla con sinceridad, desentendiéndose en absoluto de todo lo que no nos hace mejores, pero no por amor a la virtud, sino por egoísmo, por orgullo y porque los mejores son los que mejores cosas dan. El tipo ya era escritor, acá lo habían premiado, lo convocaron como para que hable como un escritor. Se dan cuenta que el tipo no habla como un escritor. Esto es lo... Mazzotta tampoco habla como un psicoanalista. Este es el punto que hay que ubicar. Si estos tipos, antes es el mejor ejemplo de que no hace falta hablar literariamente de literatura, y Mazzotta es el mejor ejemplo de que no hace falta hablar psicoanalíticamente de psicoanálisis. En ese sentido son dos grandes ejemplos, o mejor dicho, contraejemplos de lo que ganó, de lo que triunfó, que fue la jerga. Fue la jerga profesional, técnica, triunfó esta cosa de la verborrea del saber absoluto, que excluye a quien quiere introducirse allí, ¿no? Actualmente, sigue, ya no seguían, Roberto Al. Actualmente trabajo una novela que se titulará Los Siete Locos. Un índice psicológico de caracteres fuertes, crueles y torcidos, por el desequilibrio del siglo. No son torcidos porque están enfermos ellos, no hay psicología acá. Están torcidos por el desequilibrio del siglo. Habla como un sociólogo, no como un psicólogo. En el sentido que el psicólogo siempre imputa
¿no? Los psicólogos siempre imputamos, yo también soy psicólogo, a pesar de que me distrajo el psicoanálisis por suerte, quise ser psicólogo, como parafraseando, quise dedicarme a la metafísica y afortunadamente siempre me interrumpió la felicidad. Bueno, quise dedicarme a la psicología y afortunadamente siempre me interrumpió el psicoanálisis. Mis ideas políticas son sencillas, dice Ar. Creo que los hombres necesitan tiranos. Lo lamentable es que no existan tiranos geniales. Quizás se deba a que para ser tirano hay que ser político, y para ser político un solemne burro o un estupendo cínico. En literatura leo solo a Flaubert y a Dostoyevsky, y socialmente me interesa más el trato de los canallos y los charlatanes que el de las personas decentes. Chao. ¿Se terminó? Bueno, esto me parece que está muy bien para ubicar un poco cómo leen estos tipos. Es decir, no leen... Bueno, Borges está en la misma línea. ¿Cómo lee Borges? No lee, digamos, subordinado a la cultura dominante. No lee con los valores de la cultura que triunfó, que predomina. Está leyendo de otro lado, ¿se dan cuenta? Bueno, ¿cómo decir? ¿Cómo narrar? En la forma inicial, que es este librito, es el último que salió de Ricardo Piglia, la forma inicial, justamente un texto, que yo lo resumí para contárselo, no se lo voy a leer, no se asusten, porque esto me va a servir de introducción para la segunda parte, así entramos a hacer este vaivén entre la lectura de Piglia y la que podemos hacer nosotros del texto de Roberto Allo mismo de Mazzotta. Lo último de la primera parte que me sirve de introducción es hablar de esto. Piglia dice que la forma de la narración tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el viaje y el otro la investigación. Dice Piglia, está muy bien. Dice, la forma inicial del relato probablemente fue un tipo que se alejó de la caverna y cuando volvió contó lo que había visto más allá del río. El animal que lo amenazó, bla, 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 ¿no? Un tipo que se aleja de lo familiar y cuando vuelve cuenta lo que está del otro lado, la otra escena, ¿no? O sea que ahí tenemos al viajero como una figura fundamental de la narración. La literatura argentina, se puede decir, se funda con los viajeros ingleses, también, ¿no? Así que es una figura importante para armar la narración. La otra es complementaria, simétrica y opuesta. Porque es el tipo que encuentra un enigma. Es como si alguien adentro de su propia cueva, sin salir de su cueva, te encuentra y entra una bola que resplandece. Y dice, ¿qué es esto? Y empieza a investigar. Entonces, es el elemento de lo extraño en lo familiar. Ya no es salir de lo familiar para volver a traer lo extraño de la caverna, sino dentro de la misma caverna encontrar lo extraño y empezar a investigar. Las dos figuras que ubica muy bien Piglia, por supuesto, son Ulises, el viajero, y Edipo, el investigador. Edipo como paradigma, un tipo que investiga un crimen del cual es el culpable. El tipo se pone a investigar un crimen buscando quién es el asesino y resulta que el asesino es él. Bueno. Después se ubica Atenas y Jerusalén como dos grandes polos de la narración, uno que tiene que ver con la invención de la filosofía, con el concepto, Atenas, y donde tenemos la figura del filósofo, y Jerusalén, donde está Cristo, las parábolas, el relato, ¿no? El opuesto al concepto. Bueno, lo que yo quiero que nos entendamos es esto, y ya entramos en la segunda parte, que es hablar de Roberto Allo mismo, el texto del año 65 de Oscar Mazzotta. Todos estos elementos están en ese texto. Está Cristo y el filósofo, o sea, está la narración y el concepto. Está la figura del viajero y la del adivino de la tribu, o el que investiga. O sea, está el viaje y la investigación, está Ulises y Edipo en ese relato. Ahora, nosotros para ver eso tenemos que renunciar a otra cuestión. Ese texto de Roberto Allo mismo fue leído, muy erróneamente a mi entender, como un relato realista. Si vos lees de manera realista, Roberto Allo mismo, le errás, porque es la historia de un tipo que cuenta, se le murió el padre, se volvió loco, se empezó a analizar con un tipo que la cosa no andaba, empezó a curarse, ¿no? El tipo dice, bueno, empecé a crecer, a madurar, pero no maduro porque en Mazzotta no hay maduración biológica, ¿no? Como que el tipo va creciendo, madura porque se enferma, es la enfermedad lo que lo hace madurar. O sea que es el golpe, es el desencuentro con la maduración lo que lo hace madurar, ¿no?
Digo, para poder encontrar esta sofisticada estructura del relato que arma Mazzotta, porque Mazzotta era muy mentiroso, y nadie parece advertirlo. Todo el mundo repite lo que él le dejó ahí escrito para que repitan. Yo escribía como Merleau-Ponty, mentira, escribe como Borges. Y como Arl. Y a veces tiene algunos toques de Althusser. Dice cosas todo el tiempo, sí, la verdad que yo, y dice cierto borgismo siempre será necesario. Se puede tener cierto borgismo si sos un escritor argentino. Porque Borges lo tenés por todos lados. Entonces, pero Mazzotta es muy mentiroso en el sentido, más alto el término, ¿no? No, sí, es mentiroso en el sentido de que Onetti dice hay que mentir siempre, o que Borges dice, bueno, tengo que arreglármela para poder mentir, incluso para mentirme a mí mismo si no hay escritura, ¿no? Entonces es muy importante ubicar a Mazzotta como un mentiroso y no como un tipo, como un mentiroso en el sentido de que, como un escritor, como un tipo que arma ficciones para que algo de la verdad aparezca, y no como un tipo que te cuenta que se le murió el papá y se enloqueció. Porque en realidad lo que hace Mazzotta es una operación compleja y literaria. Se pone a un ausente, dice, hay alguien ausente, mi padre muerto, cuenta sobre ese ausente, y dice, yo me ausenté de mí mismo. Entonces hace una doble operación de ausencia. Empieza a ausentar para poder relatar. Tiene que vaciar para poder relatar. Entonces, cuenta la muerte del padre para poder contar qué pasó ahí, y después cuenta su enfermedad porque qué pasó, él quedó ausente de sí mismo, y así, ¿no? Bueno. Entramos para no extenderme demasiado en la última parte entonces, que sería esto. Piglia dice, yo bailé 10 puntos, Piglia dice, bueno, otra cosa que está en juego, porque esto lo capta muy bien Mazzotta, si Arlt es atópico, como decía, o sea, no tiene lugar y revela los prejuicios de los otros, Borges va a ser ubicuo para Mazzotta, va a estar en todas partes, Borges que se las sabe todas, que es el gran maestro de la literatura, y que está en todas partes porque tiene el saber absoluto, y Arlt, que es un atópico que no está y que todo el mundo habla de él, y nos enteramos de lo que piensan los otros, aunque no sepamos nada de Arlt. Bueno, yo lo traje acá, pero no lo voy a leer, pero ustedes se acuerdan, Roberto yo mismo, dice, no, porque Mazzotta habla de Arlt, porque, cuando Mazzotta dice, porque con Arlt respirábamos los mismos olores, caminábamos las mismas calles, mentira, o sea, ¿qué importancia? O sea, a Mazzotta, si hay algo que no le importaba, era caminar las mismas calles que caminó otro. Es una mentira absoluta de Mazzotta. A él no le interesaba eso exactamente. Lo que le interesaba era la posición que tenía Arlt, no que haber caminado las mismas calles. Porque ese texto, en realidad, parece ser una reescritura de Borges y yo. ¿Se acuerdan de Borges y yo? Esto lo traje para hacer facha, pero... ¿Se acuerdan? No lo voy a leer entero, pero al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel de Borges, tengo noticias por el correo. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, pero donde está la división, ¿no? Dice, bueno, así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro, no sé cuál de los dos escribe esta página. ¿No? Borges y yo. ¿Qué hace Mazzotta? Poner Roberto al yo mismo. Hay que querer no leer para darse cuenta que hay una alusión. Donde Borges dice, estoy dividido, no tengo identidad, yo no soy Borges. Roberto Al dice, bueno, está bien, no tenemos identidad, pero hay identificación. Roberto Al, yo mismo. Es decir, a la ausencia de identidad que señala Borges, Mazzotta responde con, está bien, no hay identidad, y arma una réplica, un diálogo, pero hay identificación. Esta operación hay que leerla. Entonces, ¿se dan cuenta por qué no hay que leer de manera realista ese relato? Sino como un complejo nudo de problemas que inaugura de algún modo la manera de hablar del psicoanálisis en la Argentina, de otro modo que como se venía hablando antes. Bueno, y rápidamente, yo leí 10 puntos, que son 9 en realidad, porque en el 10º como que se despierta Piglia, y sale de su posición de escritor y se ubica en otra parte. Pero él dice, que en ese texto, Roberto yo mismo, todo lo que dice Piglia yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que si le metemos la historia del psicoanálisis, podemos leer a la vez otra cosa. Entonces podemos
Vamos a decir lo que dice Piglia y también vamos a decir otra cosa que a veces es lo contrario, pero las dos versiones funcionan. Me apoyo en Piglia como quien se apoya en una pared, no es que no es un arte de la refutación lo que pretendo, sino más bien sostener una conversación con los críticos literarios y con la literatura que me parece que está por venir en relación al psicoanálisis como conversación con la crítica literaria y la literatura, ¿no? Es mi anhelo poder abrir ahí un diálogo que me parece que le falta todavía mucho trabajo, y que es un diálogo difícil. Dice Piglia, bueno, en ese texto hay una desconfianza de la ficción por parte de Mazzotta. Pero si vos le metés la historia del psicoanálisis, te das cuenta que no se trata de una desconfianza de la ficción, se trata más bien de un desplazamiento, donde la ficción ya no está más por la lectura de Freud y de Lacan, ya no va a estar más en la literatura, en los libros, sino que va a estar en la palabra de sus analizantes y en la palabra de él como analizante. Así que hay un desplazamiento de la ficción al oral para poder leerlo escrito en lo oral, ya no en el texto. Está muy bien lo que hace. Piglia dice, la salvación de la locura por la vía de la lectura. Eso es lo que propone Mazzotta según Piglia, en Roberto Ancho mismo. La salvación de la locura por la vía de la lectura. Y lo pone al Quijote como ejemplo, etcétera, etcétera. Pero si vos le metés la historia del psicoanálisis, no pasa eso. Lo que pasa es otra cosa, es que lo que pretende Mazzotta es salvar la relación entre locura y lectura. El sentido de los síntomas de Freud. Es decir, que la palabra salvación no nos pierda. No es que se salve la persona, es salvar a la locura de la sinrazón en la que él la mete la psiquiatría cuando la pone como hereditaria. Entonces, es reponer la posibilidad del sentido para la locura. Ya ¿se dan cuenta? No es salvarse leyendo. Es salvar que para la locura hay un sentido. Salvar un sentido para la locura. La locura se puede interpretar. En tercer lugar dice, bueno, aparece la confesión personal y la autobiografía. No, podemos decir nosotros si metemos a Freud y a Lacan y la lectura que venía haciendo Mazzotta ahí. Porque, más bien, la confesión personal, esto se lo leo, no está al servicio de la autobiografía, ya que no hay ningún sí mismo del que predicar nada en absoluto. Esto está muy claro en el texto de Mazzotta. Ningún yo que tenga vida propia y exhiba sus confesiones o exprese su interioridad. Siempre se trata de la argumentación de la división. Como en Freud, importan menos los hechos que los desechos. Jamás se trata de las cosas que ocurren, sino de las cosas que ocurren de otra manera. En Freud es así, no importa lo que pasa. Importa lo que pasa distinto como esperábamos que ocurriera. Eso sí es importante. Bueno, y ahí pongo los ejemplos que pone Freud, un tipo que quiere abrir una conferencia y la cierra, un viejo que él ve que lo intimida y es él mismo reflejado en un vidrio. Bueno, siempre una y otra vez se encuentra entre lo hallado y lo esperado, el chiste. La confesión personal es siempre impersonal y no tiene nada que confesar. No es más que el relato de la ausencia de identidad y por lo tanto un ensayo de los hitos identificatorios, que es una expresión de Mazzotta. Cuando hablo, no es un yo el que habla, del cual emanan los sentidos, sino que yo cuando hablo constituyo los lugares que han sido importantes para mí, con los que me he identificado. O sea, cuando hablo no revelo una identidad, sino que revelo las identificaciones a las que estoy tomado. Cuarto punto, el texto dice, Piglia es muy altiano, muy certero y muy autobiográfico. Sí, pero si vos le metés la historia del psicoanálisis, no es, es muy freudiano, porque Mazzotta escribe ese texto como Freud habla de los sueños, de la misma forma. Sí, lo trata como trata su propia historia como una formación del inconsciente, ¿no? El quinto punto dice Piglia, posición antiliteraria para acercarse a la literatura. Sí, pero no. La posición antiliteraria, podemos decir nosotros, podemos leer nosotros, no pretende acercarse a la literatura sino al psicoanálisis. Es menos la posición de un crítico literario que la de un analizante, pero a la vez la de un analista que hace el relato de un caso, pero renuncia a la viñeta clínica. Elige otro lenguaje distinto al del profesional hablando de un paciente, al del sano hablando del enfermo, al del portador del saber hablando del portador del sufrimiento. Otro lenguaje que se decide contra cualquier ilusión metalingüística. Este texto dice de muchas maneras esta marca clave del discurso de Lacan. No hay metalenguaje, es decir, no hay un lenguaje con el que yo pueda interpretar el lenguaje del otro. Siempre estoy en el lenguaje, no hay un lenguaje más allá, ¿no? Siempre estamos enredados en el lenguaje.
Sexto punto, la locura, la relación con el dinero, el modo de vestir, los amigos traicionados, el fracaso. Dice, son todos los temas de Art, dice Piglia. Sí, pero si metemos la historia del psicoanálisis, en realidad son los temas de la neurosis. Son los temas de la neurosis. No solo son temas artianos, son los temas universales de la neurosis, como si Mazzotta fuera hablado por Art. Los temas de uno, los temas de otro. ¿Quién habla? No importa, porque después de Freud siempre el hablante es hablado, porque siempre el que habla es el otro. Cuando hablamos siempre estamos siendo hablados por aquella palabra que siempre nos vino de otro y con la cual nos identificamos o rechazamos esa identificación. Pero no hay ninguna palabra que emane de mí en tanto un yo autónomo, ¿no? Entonces no importa mucho. Séptimo punto, dice Piglia, posar, hacer como si, eso de Art lo ve en él, ve a Art en él. Sí, ve a Art en él. Pero también, si incluimos el psicoanálisis, pasa otra cosa. Y es que Mazzotta reconoce en Art la capacidad que Art tiene para ver que el objeto es un semblante, es una apariencia detrás de la cual no hay nada. Y el estatuto del objeto es ser un semblante, y no está mal que sea así. No, por eso aparece él vestido con esas túnicas, y abajo se le ven los zapatos que compró en Buenos Aires. ¿No? Esa foto que hay de Art, todo parece disfrazado, con una túnica, no sé dónde estaba. Entonces dice, bueno, posar, hacer como si, bueno, sí, porque vos te imaginás que Art, con lo que leímos antes, se iba a sacar los botines para que no se notara. A él le importaba, lo que quería era mostrar justamente la discordancia entre Buenos Aires y ese exotismo, esa mezcla de sistemas simbólicos diversos, que es lo exótico según Mazzotta, ¿no? 8, el espejo, la delación. Bueno, ahí, en realidad, Mazzotta lo que está tratando de poner en escena son las paradojas del goce. La paradoja del sufrimiento, vamos a decir así, el sufrimiento voluptuoso. Es el encierro especular del sujeto en la identificación imaginaria, los callejones sin salida de la neurosis. O sea, está trabajando eso. Y después, en la parte los dos últimos puntos, el 9, antes de llegar al 10, que es el más freudiano, de Piglia, dice, bueno, hay una serie perdida, hay una despedida. Este es el punto más importante. Piglia dice que Mazzotta se está despidiendo de la filosofía y la literatura para pasar al psicoanálisis. Bueno, sí. Pero a la vez, Mazzotta fue uno de los pocos tipos que, como gran lector, había hecho la lectura que había que hacer para poder entender a Freud y poder entender a Lacan. Cosa que no había ocurrido antes, porque antes lo que se ponía como garantía era la práctica médica, la clínica médica, que nunca fue, digamos, un valor para el psicoanálisis, incluso Freud la señala como un obstáculo. ¿No? Entonces yo digo, no es un texto de despedida, es un texto de bienvenida, y es el único texto de bienvenida al psicoanálisis lacaniano en la República Argentina. Es un texto, es una celebración ese texto, léanlo y lo van a ver claramente. Está celebrando, de modo discreto, es como un gracias por venir, como dice Cerati, ¿no? Gracias por venir. Está celebrando el ingreso al psicoanálisis que él mismo está oficiando, de algún modo. Entonces, es un texto de bienvenida, que tiene que ver con la historia del psicoanálisis, Roberto a yo mismo, y de ningún modo se está despidiendo porque además se despide de eso, pero sabe que necesita a la filosofía y a la literatura para poder leer el psicoanálisis, la necesita. Así que es una despedida, es una escritura con los brazos abiertos. Y el último punto es cuando Piglia dice, bueno, esto está escrito como si fuera un análisis, como si un análisis se pudiera escribir. Y yo creo que ahí le dan la tecla 100%. Porque este es el intento de Mazzotta. Ver si es posible escribir un análisis. Cómo decir un análisis sin jerga, sin lenguaje profesional, cómo decir lo real sin impostura, digamos, ¿no? Bueno, de un discurso que no sea del semblante, es una aspiración de Lacan, que en Mazzotta está muy, muy marcada. Y bueno, ahora sí, hacemos un breve repaso, simple, como conclusiones muy rapidito. Entonces, Mazzotta, decíamos, no hay que leer de forma realista a Roberto Allo mismo. Inventa una forma de decir para el psicoanálisis, que no sea la de la jerga profesional. Lo ubica a él como un enigma. Y lo que le interesa a Mazzotta acá es qué posición toman respecto a este enigma. Y esto es lo interesante. Él nunca se pone diciendo, hazle esto, hazle lo otro. Y eso se asemeja mucho a la posición del analista. El analista no pontifica sobre la vida del paciente. No le dice usted esto, usted aquello. No, se ubica él mismo como enigma para ver qué posición toma respecto a ese enigma el analizante. Digo, esto se deriva en cosas graciosas que los analistas se hacen los interesantes, pero no es esa la idea. Es que hay algo enigmático
en la existencia, en el cuerpo sexuado, en la relación entre uno y otro y de cada uno consigo mismo. Hay algo enigmático y lo importante es ver, no que alguien diga de qué se trata ese enigma, sino ver qué posiciones vamos tomando y poder hacer una lectura de esas posiciones de lectura, esas posiciones de interpretación. Es muy interesante ese trabajo que hace Mazzotta. Entonces volvemos al punto, ¿qué posición tomar frente al discurso del otro? ¿Cómo leer? Y cómo leer es cómo narrar. ¿Cómo decir? Bueno, y el último punto, y con esto sí termino, y les agradezco mucho, la verdad, la atención ha sido maravilloso como audiencia. Yo creo que tenemos que aprender a leer con la historia del psicoanálisis, algunas cosas, teniendo en cuenta la historia del psicoanálisis. Porque Mazzotta no solo introduce Lacan, introduce también un Freud que no existía en Argentina, está en los textos, no hace falta levantar mucho la voz, se lee. Pero también y fundamentalmente lo que Mazzotta introduce, por eso me había quedado corto en aquellas conferencias que di, estimado Oscar Mazzotta, allá en Homo Sapiens, me quedé muy corto, porque en realidad no solo introduce Lacan, introduce Freud también, sino que introduce la historia del psicoanálisis, introduce el conflicto que estaba en juego, de que Lacan quería hacer volver el psicoanálisis que se había ido con los judíos emigrados a Estados Unidos y se habían refugiado allá, lo quiere hacer volver a Europa, en términos discursivos. Y Mazzotta entiende este problema y lo mete de una manera muy sutil y muy discreta. Entonces, por eso es actual Mazzotta, porque mete la historia del psicoanálisis y como el psicoanálisis, como todas las cosas, sigue su historia, mientras sigue su historia siempre aparece Mazzotta otra vez. Pero esta introducción de la historia, y pongo como ejemplo contrario a esto, y con esto sí termino. Un libro que yo respeto muchísimo, y un autor, aparte, bueno, es un hombre del CONICET, la gente del CONICET hay que sacarse el sombrero, son gente muy respetable. Hugo Besetti, que es un historiador muy importante, y recomiendo yo siempre la lectura de Freud en las Pampas, las aventuras de Freud en el país de los argentinos. Escuchen el título nomás, ¿no? Gracias, podemos estar aplaudiendo, todavía no terminé. La aventura de Freud en el país de los argentinos, de José Ingenieros a Pichón Rivière. ¿No? Se corta ahí la cosa. Ahora, de un psiquiatra al otro. No de un texto al otro como Mazzotta. Y la verdad es que es difícil pensar, estaría bueno preguntárselo a Besetti, cómo un observador de la policía de Capital, como era José Ingeniero, era un psiquiatra de la policía, y otro psiquiatra que introduce el electroshock en Argentina, ¿qué lugar queda para la aventura ahí, no? ¿Qué lugar queda para la aventura? Se parece aventura de Freud entre un psiquiatra de la policía y uno que mete el electroshock. Bueno, digo, si vos metés la historia, esto no es contra Besetti, al contrario, porque son textos invaluables para nosotros. Es decir, Besetti lee muy bien desde la historiografía, pero, y esa pata es necesaria, pero también es necesario que los psicoanalistas contemos la historia, y no es siempre esta cosa de que es celebratorio, es la familia, qué sé yo, probablemente, pero además toda historia es celebrar o condenar algo. No sé por qué pensar siempre que la historia es una ciencia que la cuenta gente de manera objetiva, porque ya hacer el recorte de Ingenieros a Pichón Rivière y dejar afuera a Mazzotta, porque se supone también otro mito que Pichón Rivière le enseñó Lacan a Mazzotta, cuando Mazzotta ya sabía Lacan y fue a buscar a la biblioteca, se fue a robar, porque sabía que lo tenía ahí, él fue a buscar lo que buscaba en la biblioteca de Pichón Rivière. No es que Pichón Rivière no le interesaba a Lacan, no es un déficit de Pichón, él tenía otra lectura. Entonces, todo recorte histórico, ¿es una celebración o es una condenación? Tenemos que terminar con esta cosa profundamente ideológica que es muy de esta época de light y posmoderna, de la objetividad. Todos tenemos posiciones por el solo hecho de estar en el discurso, y está bien que así sea. Esto es algo que se sostiene mucho en la cátedra de José Luis Comas, las políticas del discurso. Bueno, tenemos que leer con la historia del psicoanálisis para poder leer las políticas del discurso, de la literatura, del psicoanálisis y de otro país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.